Estamos charlando sobre las promesas de Dios para tiempos difíciles, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas promesas de Dios para los tiempos difíciles que hoy en día estamos viviendo? Y estamos tomando como pasaje clave el de 2 Pedro capítulo 1, que lo vamos a tener ahí, que dice: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. ¿Sí? Y habíamos charlado el domingo pasado, sí, y le voy a pedir a Vicky que me ayude a Victoria con las notas. Habíamos charlado el domingo pasado que Dios con su poder nos había dado las maravillosas promesas. Dios con su poder nos había dado todo lo que necesitamos para la vida cristiana, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero también habíamos meditado, ¿sí?, el domingo pasado, que cuando Dios prometía algo, Dios, ¿qué hacía? Lo cumplía. Cuando Dios prometía algo, Dios lo cumplía. Y hoy quiero que salgamos con la convicción que cuando Dios dice o cuando Dios promete, Dios cumple. Y quiero que hoy nos vayamos con la convicción de que somos ricos, muy ricos. ¿Sí? ¿Estás convencida que somos ricos? Sí. Somos muy ricos, pero no por dinero. Si lo somos con dinero, mejor todavía. Pero no por dinero. Si somos muy ricos por las promesas que tenemos de parte de Dios. ¿Sí? Por las promesas que tenemos de parte de Él. Fíjate que el pasaje que dice que son preciosas y grandes promesas que tenemos de parte de Dios. Cuando yo pensaba esto, pensaba en la parábola que el Señor le dio a los discípulos. ¿Se acuerdan? De ese hombre que encontró una perla de gran precio enterrada. Encontró un tesoro enterrado, ¿sí? Y que lo vuelve a atrapar, vende todo lo que tiene y compra ese terreno donde estaba ese tesoro enterrado. Y yo digo, claro, el tesoro que él descubrió era mucho más importante, de mucho más valor que todo lo que él tenía, porque el Señor en la parábola dice: vendió todo lo que tenía. Dice: no sin nada, no. Vendió lo que tenía para tener algo mayor. Hizo una buena inversión. Nosotros tenemos que valorar las promesas de Dios, porque si las valoramos como son, hermanos, si las llegamos a valorar como son, todo lo demás va a ser efímero, va a ser de menos valor, va a ser material, no va a tener ningún valor. Dios dice que nos dio preciosas y grandísimas promesas. Fíjate que dice la frase, el pasaje dice que Dios nos va a dar. ¿Dice eso el pasaje? Dice que Dios nos dio algo. Sí, nos ha dado sus promesas. Nos ha dado sus promesas, pero anteriormente dice todo lo que necesitamos. Nos dio sus promesas. Es decir, que ya las tenemos. Ya nos las dio. No es que algo ya las tenemos las promesas. Son nuestras. Son posesión nuestra. Tal vez todavía no se cumplieron. Que es diferente. ¿Sí? Pero ya las tenemos, ya son nuestras. ¿Sí? Y el pasaje también de 2 Corintios capítulo 1 que quería leerles en esta mañana, y que lo tenemos también ahí en la pantalla, dice: pues en Él, en Cristo, se cumplen todas las promesas de Dios. Por eso cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús.
Pues en Él, en Cristo, se cumplen todas las promesas. Es decir, que si Dios ya nos dio al Señor Jesucristo, que es lo que realmente es lo más que nos podía haber dado, la vida de su propio Hijo, en el Señor Jesucristo se cumplen todas las demás promesas. En el Señor Jesucristo todo es amén, todo es así sea, todo es sí. ¿Sí? En Cristo ya tenemos todas las promesas, ¿sí? Todas las promesas dadas para el Señor. Por eso yo quiero que pensemos esta mañana, en primer lugar, y si quieren ahí anotar en sus notas, que las promesas de Dios son un tesoro. Tienen que ser un tesoro para nosotros. Tienen que ser algo de mucho valor. Acordate que promesa, y lo tenés ahí también en tus notas, es la seguridad que Dios otorga a su pueblo, a nosotros, a sus hijos, de modo de poder caminar por fe mientras esperamos que Él actúe. La promesa es lo que nos ayuda a caminar por fe, lo que nos ayuda a vivir cada día, es lo que nos ayuda a decidir de acuerdo a la voluntad de Dios, es lo que nos ayuda a vivir y a movernos no por nuestros ojos, sino confiados en lo que Dios dice en su palabra, en lo que Él nos dice. Es decir, en el momento en que conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahí ya recibimos todas las promesas para que las disfrutemos. Es un tesoro que tenemos. Somos herederos de todas esas promesas, es algo dado por gracia. Y yo te quiero en este momento darte algunos ejemplos de algunas promesas, ¿sí? Que si querés la puedes anotar ahí en esa liñita punteada que te dice en la segunda hoja arriba, para que puedas darte cuenta lo importante, lo de valor que tiene las promesas de Dios, cómo son un tesoro. El Señor, por ejemplo, nos promete una relación privilegiada con Él como sus hijos. Romanos capítulo 6, versículo 11 en adelante. Dice que fuimos hechos hijos de Dios. ¿Qué? Sí, no sos hijo de tu mamá y tu papá terrenal. Sí, sos hijo de ellos, pero espiritualmente sos hijos de Dios. Formamos parte de la familia de Dios. Y esto no es porque nosotros hagamos algo, es promesa de Dios. Es un tesoro que tenemos que guardar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Otra promesa de Dios que es un tesoro es que Dios nos limpia de todo pecado. Es promesa de Dios que si confesamos, Él nos limpia de todo pecado y nos quita toda maldad. Es una promesa de Dios. Y este tiene que ser un tesoro que tenemos que guardar. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué? Porque nos da seguridad. Nos dice que no tengo que caminar a ningún lado, no tengo que hacer ninguna obra para conseguir el perdón de Dios. Dios me promete, y es un tesoro, que si yo me arrepiento, Él me perdona de todo pecado y me quita toda maldad. Otra promesa de Dios es que Él va a estar con sus hijos y su presencia es interrumpida, jamás será interrumpida, es constante, no se va a cortar, no se va a interrumpir de cada uno de sus hijos. Él va a estar con nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice: no te dejaré, dice el Señor, y es una promesa para sus hijos, para su pueblo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Esos tienen que ser tesoros que guardemos. ¿Ves como si realmente valoramos estas promesas de Dios van a ser tesoros para nuestra vida? Va a ser más importante tener la confianza de que Dios no nos va a dejar ni desamparar que otra cosa que nos pueda decir cualquier persona. Las promesas de Dios son tesoros. Son tesoros cuando las empezamos a valorar como lo que son. Es tesoro el saber que contamos con la presencia del Espíritu Santo. Juan 14, 16 dice que el Espíritu Santo, y es promesa de Dios, va a estar en cada uno de sus hijos y va a ser fuente para conducción a toda verdad, a toda justicia y a toda revelación de lo que es palabra de Dios. Esa es una promesa que tenemos, que el Espíritu Santo está en nosotros y que no nos va a dejar. Puede estar entristecido por el pecado, puede estar apagado por el pecado y la desobediencia, pero está en nuestras vidas. Es la garantía de que somos posesión de Dios. Esta es promesa de Dios, nos tenemos que afirmar en ella, es de mucho valor.
Y así podríamos seguir toda la mañana y todo el día y mucho tiempo. ¿Sí? La promesa de que Dios siempre nos da lo mejor para nosotros. Salmo 84:11. Dios desea siempre dar lo mejor a sus hijos. ¿Por qué? Porque nos dio el mayor tesoro que Él tenía. ¿Y cuál era? El hijo. Su hijo. Ahí lo tenés en las notas, en Romanos 8:31, dice que nos dio al Señor Jesucristo. Y si nos dio al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? ¿Sí? Y estas promesas que hay en la Biblia, tienen que ser tesoros, las tenemos que guardar, ¿sí? Y valorar, porque es palabra de Dios, y al ser palabra de Dios, se cumple. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete, lo que dice, lo cumple. Lo que promete, lo cumple. Pero también en segundo lugar, y puedes completar ahí en tus notas, las promesas de Dios son grandes. Fíjate que el pasaje dice, el de 2 Pedro, que sus promesas son grandes, ¿sí? Y preciosas, de mucho valor, son muy grandes y de mucho valor. Es decir, que en segundo lugar, las promesas de Dios son grandes. Ahora, ¿por qué son grandes? ¿Porque las escribimos en una cartulina grande y la pegamos en una ventana en casa? Porque no. Son grandes, y ahí yo puse dos cosas fundamentales por las que son grandes. En primer lugar, 2:1, y podés completar, porque proceden de un Dios grande. Y un Dios grande no anda con economías. Un Dios grande no anda con chiquitaje. Un Dios grande no anda escaseando nada. Un Dios grande da en abundancia. ¿Vino a darnos vida y vida escasa? No, vida y vida en abundancia. Vino a darnos vida eterna. Es decir, sin un final, de la misma calidad de vida de Él. Las promesas de Dios son representativas del Dios que tenemos. Dios nunca nos va a decir que te doy un poquito de mi Espíritu Santo y esa es una pequeña garantía. Dios nunca te va a decir, yo te voy a acompañar y no te vas a desamparar en un poquitito del tiempo. Es decir, cuando estés en la iglesia nada más, los lunes ya perdiste mi compañía. No, las promesas de Dios son grandes porque tenemos un Dios grande. Yo me acordaba de esa canción cuando era chico que decía, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, y hacía, tan alto que no puedo ir arriba del, tan bajo que no puedo ir abajo del, tan... Así es, de grande es nuestro Dios. Y las promesas de Dios son así, grandes, humanamente no podemos entender, ¿sí? Pero las promesas de Dios son grandes porque vienen de un Dios que es grande. Y ahí yo te lo puse en las notas en mayúscula para que nos quede bien grabado. La veracidad de una promesa está ligada a aquel que suscribe el compromiso y a la capacidad de cumplirla. Quiere decir que lo que Dios promete, cumple. ¿Por qué? Porque el compromiso de Él es total y la capacidad de Él para cumplirla es total. Tenemos un Dios que es grande. El Salmo 145, versículo 3 dice, el Señor es grande y muy digno de alabanza, su grandeza excede nuestro entendimiento, dice el salmista. Es decir, que no podemos llegar a entender la grandeza del Dios. Por eso es por fe que tenemos que agarrarnos en las promesas de nuestro Dios. Su grandeza es inescrutable, dice en la versión 60. Y en la versión que os hablaba dice, porque su grandeza excede nuestro entendimiento. No lo podemos llegar a pensar. Y a veces pensamos, ¿Dios podrá con esto? ¿Dios podrá sacarme este dolor? ¿Dios podrá sacarme esta angustia? ¿Dios podrá darme este trabajo? ¿Y cómo lo va a poder? La pregunta sería diferente si Dios quiere, o es su voluntad para mí, o es lo mejor de Dios para mi vida. Pero que puede, seguramente que puede. Porque Dios es un Dios grande y sus promesas son grandes. Y en segundo lugar, ahí completar si querés en el punto 2.2, las promesas de Dios son grandes porque abordan o tratan temas fundamentales o cruciales. ¿Sí? Dios no nos da promesas
que son para un momento, para un tiempo. Dios nos da promesas, por ejemplo, para sacar el miedo de nuestra vida y para que confiemos en Él, que es algo fundamental para nosotros, porque el cristiano es el único que tiene que tenerle temor, y temor reverente es a Dios. Las promesas de Dios abordan temas importantes para nuestra vida, fundamentales, como es para quitar nuestras dudas. Las promesas son para quitar las dudas de nuestra vida y para que podamos confiar en Él. Y a veces nos viene esa duda de qué pasará mañana, ¿no es cierto? Ahora con el tema de las elecciones, quién sube, quién no sube, qué pasará. Todo el mundo habla del día lunes. Si nosotros tendríamos que hablar a la gente de que viene el Señor, que se arrepienta, no del lunes, que sube o baja el dólar. Pero toda esta incertidumbre, ¿no es cierto? Las promesas de Dios son sobre temas importantes. Las promesas de Dios son antídotos para combatir en nosotros la desesperanza. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que ser alguien que transmita esperanza, que transmita ánimo. Porque las promesas de Dios son para darnos ánimo, esperanza en medio de la dificultad. El Salmo 27, versículo 13, que lo tienen ahí en las notas, dice: pero yo estoy convencido, dice el salmista, de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que las promesas de Dios eran también para acá, para la tierra, y que él iba a ver la bondad de Dios manifestada, ¿sí? Manifestada en esta tierra. Y de la misma forma las promesas de Dios son para esta tierra. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar, como dije antes, a caminar por fe. Porque cuando estemos en el cielo ya no vamos a ver a Él, no vamos a entrar en esto. Pero las promesas nos ayudan a caminar por fe, a que podamos, y son promesas grandes porque son sobre temas fundamentales para nuestra vida espiritual, para combatir el temor, la duda, la desesperanza, para darnos ánimo. Dijimos que las promesas tienen que ser un tesoro para nosotros. Las promesas son grandes, pero también el pasaje dice que las promesas son de mucho valor. ¿Sí? Y en tercer lugar, las promesas de Dios son preciosas. Es algo de mucho valor. ¿Sí? Yo, a veces, y ya hace unos cuantos años que trabajamos, ¿no es cierto?, en los super sábados o con actividad con niños. Y a veces la palabra preciosas, yo no lo escucho en un chico. Porque un chico casi como que no valora a veces lo que le gusta, ¿sí? Y lo que le gusta lo guarda por ahí. Pero lo guarda porque le gusta, no porque sea de mucho valor a lo mejor, porque no llega tal vez a discernir, y más cuando es chiquitito, de qué es uno de mucho valor. Por eso le dice al papá: comprame. Y el papá dice: no, es muy caro. Claro, no discierne si vale 10 pesos, 800 pesos o 1000. ¿Sí? Cuando vamos creciendo y el chico cuesta, y cuando tiene que empezar a pagar él las cosas, ahí empieza a considerar lo que es valioso, y lo que tiene valor y lo que es precioso. Y así nos pasa a veces en la vida espiritual. Cuando somos chicos y nacemos espiritualmente, estamos como que nos basamos en todo lo que queremos ya, ¿no es cierto?, en el momento y en lo que nos satisface rápidamente. Pero cuando vamos madurando, ¿sí?, tenemos que ir valorando realmente las promesas de Dios. Tenemos que ir buscando lo precioso de la palabra. ¿Sí? Porque cuando éramos niños espirituales nos decían: tenés que leer la Biblia, tenés que hacer tu devocional, y a veces por obligación al principio lo hacíamos. Pero ahora ya no tiene que ser una obligación. Si realmente valoramos las promesas de Dios y realmente consideramos lo que Dios dice que es precioso. Así le pasó a Pedro. Si ustedes leen los evangelios del apóstol, los evangelios, y ven la vida de Pedro cuando estaba siendo discípulo de Jesús, era el gran impulsivo, ¿no es cierto? El que contestaba primero, el que decía al Señor: Señor, ya pescamos toda la noche, pero bueno, en tu nombre voy a ir. El que en el impulso le cortó la oreja al siervo cuando fue a arrestar a Jesús. Es decir, el
el tipo impulsivo, pero cuando ustedes leen las cartas de Primera y Segunda Pedro, ya lo ven un tipo más maduro, un cristiano más maduro. ¿Sí? Y él ahí usa muchas veces la palabra preciosas. Dice, por ejemplo, que Jesús derramó su preciosa sangre. Dice que los cristianos son piedras preciosas. Dice que Jesucristo es la piedra del ángulo preciosa y escogida por Dios. Es decir, empezamos a valorar, ¿sí? Y de la misma forma, las promesas de Dios es algo que tenemos que valorar. Es algo que es precioso para nuestra vida. Es un gran tesoro que tenemos. Por eso dice en la versión Dios habla hoy, habla de mucho valor. Es algo que tenemos que saber que es de mucho valor para nosotros. ¿Sí? Porque se fundamenta la vida de fe, el andar de fe, se fundamenta en las promesas que Dios nos hace. Y a veces decimos nos falta fe, y porque nos falta lectura y conocimiento de las promesas de Dios y de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír no de un mensaje, eso me puede servir un mensaje en el celular, pero es lo que yo voy a la palabra, es el oír la palabra de primera mano, la promesa de Dios en primera mano. Las promesas de Dios son un tesoro, son grandes, son preciosas, y en cuarto lugar, y acá quiero detenerme un tiempito más, las promesas de Dios no nos defraudan, no nos defraudan, ¿sí? A veces, y vivimos en una sociedad de promesas rotas, ¿sí? Es más, vamos a ver después de las elecciones cuántos cumplen todo lo que prometieron antes de las elecciones. Pero eso a nivel de autoridades. Pero aún en los lugares de trabajo, o a veces en la familia, o en diferentes ámbitos, vivimos en una sociedad ¿de qué? De promesas rotas, donde a veces las promesas no se cumplen. Donde las promesas no se cumplen, donde a veces puede haber intenciones o malas intenciones, pero las promesas no se cumplen. Pero la promesa de Dios sí se cumple. Mira qué lindo pasaje, te invito a buscar Primera Reyes, capítulo 8. Primera Reyes, capítulo 8. Versículo 56. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice la palabra de Dios: bendito sea el Señor que ha concedido la paz a su pueblo Israel, según todo lo que ha prometido. Pues no ha dejado de cumplir ninguna de las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Y ahora que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone ni nos deje, sino que incline nuestro corazón hacia Él, para que en todo hagamos su voluntad y cumplamos los mandamientos, leyes y decretos que mandó cumplir a nuestros antepasados. Pero fíjate qué interesante, dice, al principio, dice, bendito sea el Señor, que ha concedido la paz a su pueblo Israel, según todo lo que había hecho, había prometido. Es decir, que todo lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel, lo había cumplido. Todo lo que le había prometido a Moisés, su siervo, lo cumplió. Dice, pues no ha dejado de cumplir ninguna de las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Él cumplió todo. ¿Sí? Y hoy en día también tenemos a Dios que cumple todas sus promesas. Todas sus promesas son para ahora, para acá, para la tierra. ¿Sí? Para que las podamos disfrutar, para que podamos movernos y caminar confiando en su palabra. ¿Y por qué podemos esperar, ¿sí?, en las promesas de Dios y saber que sus promesas no nos defraudan? Mira, en primer lugar, por lo que Él es. ¿Sí? Ahí tenés en las notas, 4.1. Por lo que Él es. Y puedes completarlo si querés por su persona. Su persona. ¿Sí? Por lo que Dios es,
podemos tener la certeza de que Él no nos va a defraudar. Porque Él es confiable plenamente. Él, como vimos el domingo pasado, ¿te acordás? Inmutable. Él no cambia. Él no cambia de esencia. Él es el mismo. Fue ayer, es y lo será Él mismo. Por su persona podemos saber que sus promesas no nos defraudan. También, ¿por qué? En segundo lugar, el punto 4.2. Porque Él tiene el control por su poder. ¿Sí? Por su poder. Su poder es pleno. Mirá, su poder es sobre Satanás y los demonios. Su poder es sobre el mal y el pecado. Su poder es sobre las naciones. Su poder es sobre toda la naturaleza, incluido sobre toda dolencia, sobre toda enfermedad. Su poder sobre la muerte misma. Su poder sobre toda persona y sus decisiones. Su poder es sobre toda casualidad o destino que a veces llamamos humanamente así. Su poder es sobre todo el universo. Su poder... ¿Hay algo que esté fuera del control de Dios? No. ¿Hay algo que esté fuera del poder de Él? No. Entonces, podemos estar seguros que el Señor no nos va a defraudar. El Señor no nos va a defraudar. ¿Sí? El Salmo 147.4 dice: Él determina el número de las estrellas y a cada una le pone nombre. El hombre hoy en día no llegó a encontrar la última estrella, siempre encuentra alguna más. ¿Sí? No encontró todavía lo último del universo. ¿Sí? Están esos agujeros negros, esos lugares donde hay nuevas estrellas, nuevas constelaciones, y se va descubriendo y se va descubriendo. Bueno, Dios dice, determina el número de las estrellas, quiere decir que las tiene contadas. Y a cada una le puso un nombre. En Job 24 dice, con su fuerza dominó el mar. Es decir, Él tiene todo control, no hay nada fuera de su poder. Ahora, si Él tiene todo control y no hay nada fuera de su poder, ¿va a prometernos algo que no pueda? No. Él no nos va a defraudar, por Él, por su persona, por su poder. En tercer lugar, porque Él sabe exactamente lo que está haciendo. Punto 4.3. Sí, por su plan. Por su plan. Él no nos va a defraudar porque Él tiene un plan. Él tiene todo planeado desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo pensó en cada uno de sus hijos. Y preparó, dice el apóstol Pablo, buenas obras para que andemos en ellas. Y no solamente preparó buenas obras para cada uno de sus hijos, sino que nos capacitó con dones y nos dio talentos. Es decir, la idea es que nos diseñó nuestra vida y nos capacitó y nos diseñó con un propósito. Él tiene un plan. Él no actúa a la improvisada. Hoy nos promete algo para nosotros y mañana como no nos cambia la promesa. No. No. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene su plan. No es nuestro plan. ¿Sí? Y eso nos ayuda a confiar, a saber que Él no defrauda. Él no defrauda. Él tiene grandes y promesas preciosas para nuestra vida. ¿Sí? De ahí también, si quieren completar en sus notas, el plan de Dios incluye, en primer lugar, incluye el que Él reciba la máxima gloria. El plan de Dios ordena que Él recibe la máxima gloria. ¿Sí? Que Dios recibe la máxima gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos salvó para alabanza de su gloria. Él es celoso y no comparte la gloria con nadie. Y dice Isaías que Él creó todas las cosas para gloria de su nombre, las hizo. ¿Sí? Entonces todo plan va direccionado a Él recibir la gloria.
Inclusive el apóstol Pablo en 1 Corintios habla y dice de que un día todo el mundo, lo dice en Filipenses, pero también en 1 Corintios, todo el mundo lo va a reconocer al Señor Jesucristo y le va a dar la gloria a Él. Y dice el apóstol Pablo, y en ese momento Cristo le va a dar la gloria al Padre, que fue el que se la había dado. Es decir, que en los últimos tiempos todo el plan de Dios va encaminado hacia que el que recibe la gloria es Dios el Padre. Es Dios el Padre. Su plan es un plan que ordena todo hacia que Él, Dios el Padre, reciba la máxima gloria. Pero también su plan, y si bien completada ahí en las notas, en el punto B, el plan de Dios ordena que los creyentes reciban el bien máximo o el máximo bien. Es decir, Dios tiene un plan de bienestar de sus hijos. Un plan de armonía plena, de shalom, de equilibrio justo, ¿sí? De eirene, ¿sí? Es decir, de armonía justa para cada uno de sus hijos. Su plan es que Él reciba la gloria y que sus hijos vivan en un estado de máximo bienestar, ¿sí? Donde podamos gozar de todo lo que el Señor nos dice. Y justamente nos da sus promesas, ¿para qué? Para que podamos transitar en ese camino de bienestar, de equilibrio justo, de shalom, de equilibrio tanto emocional de nuestro cuerpo y también de nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Para qué? Para que, como dice el apóstol Pablo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado y sea consagrado a Él. ¿Sí? Por eso Dios no nos defrauda, porque Él tiene un plan concreto, para todas las cosas y también para cada uno de sus hijos. Dios no nos defrauda por su persona, dijimos. Dios no nos defrauda por su poder. Dios no nos defrauda por su plan. Y en cuarto lugar, Dios no nos defrauda por su antecedente, porque Él ha sido fiel antes. Y si Él ha sido fiel antes, también es fiel ahora, porque Él no cambia. Dios nunca rompió una promesa de Él. ¿Sí? Dios es perfecto. Dios no se manifestó en nuestra vida, no podemos dar testimonio que Dios no se manifestó en nuestra vida. Entonces, si se manifestó en nuestra vida, ¿cómo no se va a seguir manifestando en nuestra vida? Si Él ya nos cumplió promesas en nuestra vida, ¿cómo no va a cumplir otras promesas que faltan en nuestra vida? ¿Sí? Entonces, su antecedente nos hace saber que Él no defrauda. ¿Te acuerdas de la historia de que ahí viene el lobo? El pastor o los chanchitos, según la versión que quieras contar, ahí viene el lobo y el lobo no venía, ahí viene el lobo y el lobo no venía, y sea la tercera vez, ahí viene el lobo y el lobo venía y nadie le creyó. Bueno, Dios no es así. Dios no es así. Dios siempre cumplió su promesa. Lo que Él dijo se cumplió. Era verdad. ¿Sí? Lo tenemos en la palabra de Dios, que Él siempre cumplió, comprobado con datos de la historia, y lo tenemos en nuestra vida, en nuestra experiencia. Y en quinto lugar, Dios, sus promesas no nos defraudan porque Él le ama. Se lo puse en primera persona para vos. Dios nos ama por su atención paternal hacia cada uno de nosotros. Su atención paternal. Él nos ama. Él es nuestro papá. Y fíjate, a tal punto nos ama que dio lo máximo que tenía, que era su hijo. ¿Sí? En el libro de los Salmos hay alrededor de 25 citas referentes al gran amor de Dios. Al gran amor de Dios. Primera Juan, ¿no es cierto?, la carta por excelencia en el capítulo 4, que describe que Dios es amor. Y que nosotros, nuestro amor es humano, es débil. Por eso dice que podemos amar con el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Que derramó en nuestras vidas. Hermanos, las promesas de Dios son para que confiemos en ellas.
son un tesoro para nosotros cuando las valoramos, nos agarramos de ellas. Son grandes porque vienen de un Dios grande. Y son grandes porque son para nuestra vida, son temas importantes para nuestra vida. Son preciosas porque son de mucho valor. Y las promesas de Dios no nos van a defraudar. Dios no defrauda. No defrauda por lo que Él es como persona, por su poder, por su plan, por su antecedente, porque Él siempre cumplió y cumple, y por su atención personal, paternal que tiene con cada uno de nosotros. Ahora somos ricos, pero ¿qué vamos a hacer con esta riqueza? Porque es como la persona que tiene mucha plata en el banco, ¿sí? Y vive de una forma por decir, ¿no es cierto? Esa plata está ahí en el banco, pero es rico a medias porque no lo disfruta. Realmente, si saca ese dinero del banco y lo disfruta, nosotros nos podemos dar cuenta y decir, mira, esa persona es rica. Tomémonos de las promesas del Señor. Confiemos en las promesas del Señor. ¿Sí? Agarrémonos de las promesas del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la ventanilla y decir, yo soy fulanito de tal. Tengo mucho dinero en el banco. De la misma forma tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios. Tomar de ellas. ¿Sí? Tomar de ellas. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a ver. Dice el autor a los Hebreos en el capítulo 10. Manténganse firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Hebreos 10:23. Nos dice el Señor en esta mañana, manténganse firmes, sin dudar. ¿En qué nos tenemos que mantener firmes? En la esperanza de la fe que profesamos, en lo que creemos. Porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Dios es el que cumple. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, sin dudar, en la promesa de Dios. Y Dios la va a cumplir. Somos ricos, agarrémonos de esa riqueza. Agarrémonos de las promesas de Dios. Señor, te queremos dar las gracias. Padre, gracias por las promesas que vos dejás en tu palabra, que son para nosotros, para nuestra vida. Gracias, Señor, porque lo que vos decís, lo que vos prometés, lo cumplís. Pero gracias porque todas esas promesas que nos das son grandes, porque vienen de un Dios grande, porque son para nuestra vida. Gracias porque esas promesas son preciosas. Y gracias, Padre, porque y como leímos, a su tiempo vos lo vas a hacer. Padre, ayúdanos a caminar en fe. Ayúdanos a caminar mirándote a vos, confiando en tus promesas y sabiendo que si no dudamos, vos las vas a cumplir a su debido tiempo. Señor, gracias. Padre, te queremos pedir que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones, siga trabajando en nuestras vidas y podamos tener vidas cimentadas, afirmadas en tu palabra y en tus promesas para nuestra vida. Padre, y todo esto te lo pedimos y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.